Palabras en la Lengua, el podcast de la Asociación Libre de Escritores y Poetas Hispanoamericanos, ALEF. Bienvenidos una vez más a este podcast Palabras en la Lengua. Mi nombre es Javier Bibiloni, me acompaña Patricia Alejandra Núñez. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, ¿qué tal, Javier? Hablando con vos en este nuevo podcast. Seguramente será prometedor porque vamos a hablar con un poeta de una profundidad en las letras enorme, ¿no? Así es. La voz de los autores en nuestra lengua. Situación de patio. A media mañana vi desprenderse la primera naranja de la planta. Entró completa en color y jugo a la viscosidad del aire. Se soltó con esa serenidad que tienen las cosas. Entró en su peso al llamado del planeta, al sonido seco y acolchado que la engarzó a los pastos. De botón a capullo, de azahar a fruta, fue un año de mutua compañía. La tierra es lo que es y por eso me gusta, un cuerpo de barro celeste. No hay escándalo en su aurora, como tampoco en el ocaso. El movimiento y la caída se heredan o se adquieren, igual se llega. También yo, cuando pierde el equilibrio y corte el cabo, habré entrado en la parsimonia de las cosas, maduro en sangre y color, deslizaré al terreno sin expectativas, seré fruto de suelo. Se sabe que después de la segunda helada, la naranja está en su punto. Hoy nos encontramos, Patricia, con Dardo Festino. Dardo es, entre otras muchas cosas, un tallerista. Se encarga de coordinar distintos talleres literarios bajo distintas modalidades. Qué gusto estar con ustedes. En la puerta del ex Tiro Federal de San Pedro, me dijiste que tu vida estaba consagrada a la poesía. Sí, así es. Puedo decirlo porque precisamente trabajé para que eso fuera posible y bueno, hoy por hoy tengo la vida consagrada a la poesía. Hace más de 40 años que estoy con la escritura y durante la pandemia me quedo sin trabajo y en ese momento digo, ya está, no voy a trabajar más en relación de dependencia. A partir de ahora voy a dedicar mi vida a lo que creo que es mi fundamento basal de la existencia, es decir, la poesía. Así lo sentí durante toda mi vida, pero nunca había dado el paso final que significa involucrarse a tiempo completo con la poesía, ¿no? Vos sabés que acá en este libro, La raíz de agua, que lo tengo acá en mis manos y que es tan maravilloso, Mario Altamirano dijo algo de vos en el prólogo, hermoso prólogo. Dice: Dardo Festino esperó un tiempo, le dijo a su atelier que armara su paciencia en los rincones y armó su pincel sin austeridad ni límites de espacio. Abrió el ángel de sus animales puros para fundar un tiempo que crezca en las venas. Le tomó el pulso a las maderas antes que decoraran los ambientes. Soy árbol que traduce el viento, dice. Y al otro lado de la calle, mi hijo trepa un poema que escribió la tierra. Qué maravilla.
Sí, hermoso prólogo de Mario, por cierto, con quien estamos en contacto permanente. Yo noto en tu poesía un gran compromiso social, un gran compromiso de nuestra época, ¿no? Me parece que qué suerte que saltaste hacia darle todo tu tiempo a la poesía. Gracias, Dardo. No, por favor, el primer beneficiario soy yo de todo esto, te lo puedo asegurar. Hasta que uno no da este paso final, no se comprende posiblemente la dimensión de la poesía, ¿no? De forma cabal, digo, porque es entregar también el cuerpo, es saber que yo todo lo que voy a hacer con mi cuerpo y mi mente a partir de ahora es poesía, ¿sí? Y esa es una situación que excede la palabra, es una condición de vida, es algo que no se puede explicar con palabras. Como me parece que tampoco se puede explicar con palabras la raíz de la poesía, ¿no? Yo sostengo que la poesía no está en los libros de ninguna manera. La poesía es un acto in vivo, sea de la persona que escribe o sea de la persona que lee en el momento en que lo hace. Ahí es cuando realmente el texto cobra, digamos, el sentido último que tiene, que es provocar un estado de poesía. Pues bien, ese estado no está en el libro. Podemos decir que la condición última, la esencia de la poesía, está en la vida misma. ¿Y cómo es esa vida, Dardo? Es una vida anónima. Uno empieza a registrar todo, digamos, en esa frecuencia, ¿no? En la frecuencia de la poesía. Te ponen en una situación de privilegio con respecto a la percepción. Se agudiza la percepción. Podríamos decir que sí. Sí, porque ya no hay otra preocupación, digamos, en tu cabeza, ¿no? Los monos de la Rocola. Hace una hora agarré calle Belgrano para tomar un whisky barato. Me senté junto a una rocola desarmada. Recordé cuando escuchábamos Rick James con las válvulas al rojo vivo. Éramos todos super freaks colgados de las rejas. El universo se expandía con nuestra respiración. Giraban sueños de vinilo mientras tirábamos monedas en su boca de cromo. Nos parecía algo tan infinito y nuevo. El dueño del bar se acerca lento. Le pregunto por qué no funciona. Dice que las válvulas ya no se fabrican. Señala los zócalos, los huecos oscuros de baquelita. Se rasca la cabeza, lo dice como una novedad. Le digo que hoy también murió Stephen Hawking y que solo heredamos los agujeros negros. Detrás del vidrio, los autos amontonan colores y bocinazos y el hielo ya golpea los labios. Habrá que pagar la cuenta. El universo se hace viejo a los 50 años. El barista y yo sabemos que nos mintieron todos. Es muy difícil hoy día definir la poesía, entre otras cosas, ¿no? Su cercanía con la prosa, las distintas voces coloquiales que se fueron filtrando dentro del ámbito de la poesía. Yo creo que para bien. Pero bueno, eso también de alguna manera vuelve un tanto borroso el concepto de poesía o no, dependiendo de la claridad con la que uno se maneje en ambos ámbitos, ¿no? Ya sea el de la prosa o el de la poesía. Todos tenemos influencias, indudablemente estamos hechos de palabras y por más que yo abreve en la poesía estoy siempre influenciado por gente incluso de la narrativa, es decir, de todos los autores que he leído a lo largo de mi vida. Acabo de escribir precisamente un homenaje poético a Juan Carlos Onetti, y fíjate que él es un narrador, ¿sí? Pero yo creo que en Onetti hay una mirada poética tan profunda que probablemente me haya influenciado
más que muchos de los poetas que he leído. En esa transmisión de tu amor por la poesía en acto, también está la enseñanza, ¿no? Sí, claro. Yo disfruto tanto, digamos, la escritura de la poesía como también el compartirla, el poder transmitirla, no tanto mi trabajo personal, sino por el contrario, otros autores que considero mucho más grandes que yo, indudablemente, y sobre los que hago hincapié como grandes faros o guías dentro de la poesía. En mis talleres yo insisto mucho y hago hincapié en esto, sobre todo para conocer la poesía moderna, ¿no? Hay que conocer mucho de narrativa, hay que haber leído mucha narrativa también. A poco de andar el camino del taller literario, cuando está llevado de una forma intensa, integral, uno se da cuenta que el oficio de la escritura solo es una parte en realidad, ¿no? Que si uno no hace el mismo trabajo de construcción sobre el artista que lleva dentro, va a ser imposible conseguir algún día una voz propia, una mirada propia, ¿sí? De modo que yo trabajo mucho ambos aspectos. Me preocupa tanto el desarrollo técnico de la persona como el desarrollo espiritual, si se quiere, de su parte artística. Esa condición existencial, la pregunta permanente que nos azota y que, bueno, es lo que en definitiva nos impulsa al arte como quizá como una forma de respuesta. La poesía es un camino de ida sin destino. Empecemos por ahí, ¿no? Y lo que se disfruta es el recorrido. En cada etapa uno va aprendiendo diferentes cosas, se inicia con un estilo, después siente cierta incomodidad y dice, bueno, necesito cambiar mi estilo, profundizar esto, mejorar aquello. El artista, digamos, empieza a pedir otras cosas, demanda más compromiso, más profundidad, una visión estética mejorada. ¿Qué significa tener una visión estética? ¿Qué significa la estética dentro del poema? En fin, uno en la medida en que va avanzando, indudablemente que va descubriendo y si se quiere va evolucionando dentro del estilo con el que uno escribe. Ahora, las preguntas básicas siguen siendo las mismas, ¿no? Seguimos intentando respondernos por qué nacemos, para qué existimos y por qué morimos, ¿no? O sea, seguimos escribiendo sobre los 4 o 5 temas principales desde que existe el hombre, porque son los mismos que siguen conmocionando nuestro corazón. De modo que lo que importa es la forma. Siempre va a importar la forma en la poesía. Por sobre todo, por sobre el mensaje, por sobre incluso la sintaxis. Y mantener la honestidad intacta, ¿no? Con uno mismo. Mira, yo no soy el primero que lo dice, pero en poesía es imposible mentir aún queriendo. No hay probabilidad de que eso ocurra nunca en un poema. La poesía, si hay algo que la caracteriza, es precisamente la transparencia. La narrativa, digamos que por ahí puede ser más engañosa en cuanto a que, según en qué género, se le oculta deliberadamente información al lector para después provocarle algún tipo de reacción sobre el final de algún cuento, ese tipo de cosas. Y en el poema no, el poema es franco, va de frente, es directo, es transparente. En todo caso, si hay una sorpresa, la sorpresa genuina en la poesía va a estar dada por una mirada única sobre un tema. Esa es la verdadera sorpresa de la poesía. La mirada única que deposita esa subjetividad, ese narrador, en el poema. Edgar Bailey tiene un poema que se titula Es infinita esta riqueza abandonada.
No lo dice en el poema, pero yo tengo la íntima convicción de que está hablando de la poesía. Cuando Bailey dice, es infinita esta riqueza abandonada, se refiere al mundo o al universo completo incluso, pero abandonado no porque sea algo de valor material, sino porque todavía no ha sido pasible de ser aplicada una mirada poética sobre él. En ese sentido, uno puede decir que basta con salir a la vereda de tu casa para ver poesía todo el tiempo. Está ahí, es infinita esa riqueza abandonada. ¿Qué pensás de este tiempo que nos toca de tanta virtualidad y tanto ruido? Eh, sí, es tremendo, digamos. La sobreestimulación a la que estamos sometidos los seres humanos en este momento es brutal, sobre todo a través de los dispositivos y medios digitales, ¿no? Es una gran problemática que tienen los docentes, por ejemplo, con la que tienen que competir para poder estimular estudiantes, donde la inmediatez impera sobre todas las cosas y, por ejemplo, no pueden manejar la frustración porque quieren todo ya, ¿no? A golpe de tecla. Y bueno, y hay cosas que requieren proceso, que requieren tiempo, ¿no? Y la poesía no escapa a eso también. Como toda expresión artística, requiere de técnica, requiere de tiempo, de pulimento, de refinamiento. Todo eso es tiempo, ¿no? Y es una de las cosas que más yo veo que más les cuesta a los jóvenes en este momento, poder salirse un minuto de esa vorágine, de esa inmediatez a la que están sometidos. Bauman hablaba del mundo líquido, ¿no? De la realidad líquida, que todo se licúa, las relaciones sociales, la información, todo parece hecho bajo la impronta de lo efímero nada más, ¿sí? Como si nada quedara. Sin embargo, hay cosas que quedan. La poesía en ese sentido yo creo que navega un tiempo paralelo al tiempo cronológico de la humanidad. Permitime también linkear lo que dice Patricia con el advenimiento de la inteligencia artificial, que también es algo Sí. sin dudas virtual, ¿no? Virtual y sin alma, ¿no? Tal vez. El artista, el poeta puede convivir con la inteligencia artificial. Yo creo que sí puede convivir y de hecho no le va a quedar otra. Ahora, el tema es qué cabida vos le das en tu vida a eso. No nos olvidemos que se trata de un algoritmo estadístico que responde estadísticamente a una pregunta buscando información. ¿En qué? En bases de datos que crearon quién, con conocimiento de quién, de los hombres. Ahora, en cuanto a si me preocupa con respecto a la producción literaria, realmente no. ¿Por qué? Porque lo subjetivo, como decíamos recién, la mirada única, es lo contrario a lo estadístico. De modo tal que una inteligencia artificial jamás, nunca, va a poder concebir una mirada única, porque es un algoritmo que trabaja de forma estadística. En algún punto los encantamientos nublan la mirada, nublan la inteligencia, digamos. La inteligencia artificial sería como una puesta en escena del engaño mercantilista, de pensar que eso nos puede aliviar un poco lo que podría ser el tránsito por la existencia, ¿no? Es decir, es una herramienta más, pero no es la mágica respuesta a estas preguntas como las que formula Dardo y todo hombre, ¿no? A mí me parece que la imposición de la inteligencia artificial dentro del ámbito de la literatura responde más en grado de responsabilidad a los lectores que a los que escribimos. Porque no puedo pensar
en ningún artista, escritor o poeta de raza, digamos, que encuentre satisfacción en el empleo de una inteligencia artificial para escribir. Pero ¿qué ocurre? Del otro lado están los lectores. Y probablemente los lectores sí reciban con agrado por ahí un texto de inteligencia artificial. Porque ya no se promueve la lectura, porque el lector, como decíamos, cada vez lee menos y quiere algo mucho más efímero, más light, sin compromiso, literatura pasatista, va. Si eso ocurre y si de repente alguien descubre que hay un mercado para los textos generados con la mal llamada inteligencia artificial, pues bien, entonces tendrá cabida. ¿Te animarías a dar un consejo sobre cómo abordar una escritura propia? Consejo no, porque no me gusta dar consejo. En todo caso puedo dar algunas referencias o pautas de cosas que con los años he ido recopilando como estrategia, si se quiere, ¿no? Hay que ser genuino, básicamente. ¿Y qué significa ser genuino? Hablar de las cosas que yo realmente siento, que necesito decir por algún motivo. Y a partir de ahí comenzar a buscar, si se quiere, un fin estético, porque no hay que olvidarlo, el arte es esencialmente estético. Y a partir de eso yo puedo comenzar a trabajar mi voz propia, percibiendo que lo que digo tiene algún tipo de injerencia también en mi vida personal. No está deslindado. Creo yo que lo más importante que debe ocurrir en el poema, una vez que uno está intentando decir algo que le es genuinamente propio, es la verosimilitud. No existe la literatura sin verosimilitud. Y en el poema, ¿cómo lo construimos a eso? Indudablemente que no lo vamos a hacer ni con filosofía, ni con matemáticas, ¿no? Ni con estadística. Lo vamos a hacer a través de la encarnación de esa idea o ese mensaje en los sentidos. Eso es lo que dinamiza realmente un poema y hace que el mensaje pueda ser transmitido desde la emoción. En la medida en que el poema se puede oler, se puede gustar, es táctil, se puede ver y oír, cuanto más asociado a los sentidos está, mejor impacta el mensaje en el lector. Más capacidad tiene de ser aprehendido por el lector y sentirse identificado. Si te gusta nuestro podcast, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para las notificaciones cada vez que subamos un episodio nuevo. Quería aprovechar para mencionar que la foto la tomó el poeta ecuatoriano Marco Antonio Alulema, a quien le agradezco mucho, con el cual nos conocimos, bueno, con vos también, Javier, en el encuentro de San Pedro. Por cierto, saludos también a Alfredo y a Sonia, grandes creadores de ese encuentro maravilloso de poesía que se hace todos los años en San Pedro. Te agradezco, Dardo, que estés compartiendo con nosotros este momento, este espacio, este episodio de Palabras en la Lengua. El agradecido soy yo en realidad, ¿eh? No me esperaba encontrarme con Patricia, que nos conocemos desde hace tanto tiempo. Muy feliz por estar compartiendo esta charla con ustedes. Gracias por invitarme, chicos. Me impresiona la claridad con la que ha hablado Dardo. Tiene que ver con su entrega, ¿no? Es decir, como él dijo que se entregó a la poesía, creo que quizás eso te trae cierta claridad con lo poético, porque lo demás aturde. Conmovida con esta entrevista y
fue un placer compartirla con vos y escucharlo a Dardo. Creo que los oyentes se sentirán de la misma manera que nos sentimos nosotros, ¿no? Asombrados. Nada más, nos encontramos en una próxima emisión de este podcast Palabras en la Lengua. Hasta entonces y hasta donde nos lleve la imaginación. Te invitamos a darnos tu like y dejar tu comentario. Te invitamos a escuchar otras palabras en la lengua.